Tiene la palabra Andrés. Bien, mi exposición es muy afín con lo que planteó Jaime. No es una exposición terminada porque lo estamos investigando. Yo creo que un primer hecho que es muy importante tener en cuenta. El micrófono, Andrés. Acércate. Creo que uno de los problemas que hay que tener en cuenta es que la Ciudad de México no es cualquier ciudad en el planeta. Muchos años fue la segunda ciudad más grande del mundo, ahora es la cuarta. Tiene la mancha urbana entre 28 o 30 millones de habitantes, sin contar la corona de ciudades que la rodean, Puebla, Tlaxcala, Cuautla por abajo en Morelos, Cuernavaca, Toluca, Tlacomulco, son varias en Hidalgo, ¿no? Una es Pachuca. Bueno, si se cuenta, porque esas ciudades de afuera se están juntando con la Ciudad de México. Toluca pues ya prácticamente es una línea continua y Puebla va para eso, muy pronto. Bueno, en esa corona viven 10 millones más. Entonces, estamos hablando de uno de los espacios urbanos más complejos del planeta, ¿no? Primer hecho. No es un dato que hay que pasar de largo, digamos, para entender a qué nos estamos enfrentando. Y bueno, la Ciudad de México es un negocio. Las ciudades se miden en las revistas que se dedican a hacer medición de cuáles son los capitales más poderosos del mundo. Hay tres revistas claves. Una es Forbes, otra es Fortune, otra es Bloomberg, que miden quiénes son los grandes capitales, ¿no? Y de vez en cuando, una o dos veces al año, se miden en estas revistas cuáles son las ciudades de más negocio, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sepan que la Ciudad de México, por atractivo de negocios, es la octava ciudad más importante del planeta, ¿no? O sea, que no nos perdamos nada más en problemas de pobreza, ¿no? Aquí el problema de la pobreza no es porque falte riqueza. Aquí el problema de la pobreza es justamente porque hay riqueza. Eso es muy importante entenderlo, ¿no? Ese es lo que Marx llamaba la ley general de acumulación de capital, que mientras más riqueza se produce, más miseria se produce, y que mientras más miseria se produce, más riqueza se produce. Entonces la Ciudad de México es un ejemplo brutal de acumulación de capital. Yo ya no la llamo urbanización salvaje, porque en alguna plática me hicieron ver, salvaje viene de la palabra selva, y se les dice salvajes a los que habitan en las selvas. O sea, lo salvaje es lo mejor que hay en este planeta. Las selvas, los bosques,
Y los salvajes, pues son las poblaciones indias. Entonces, de las últimas esperanzas de vida que quedan en el planeta. Entonces ya no le vamos a llamar nunca más urbanización salvaje, urbanización brutal, urbanización destructiva, urbanización genocida, urbanización tutía, la que quieran, pero salvaje no. Bien, bueno, la Ciudad de México es uno de los espacios en el planeta de urbanización brutal, más agresivos de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y bueno, pues simplemente los segundos pisos, ¿no? Abajo, si conduces abajo de un segundo piso, pues sí, en el carro caen unas gotas, no sé por qué, de este tamaño. Deben ser de orines, ¿no? Porque en el segundo piso, una subidita al segundo piso, así, pequeñita, 200 pesos. Tramito. 200 pesos. ¿Cómo? O sea, han dividido la movilidad entre los que se mueven rápido, de primer mundo, y abajo la chusma, ¿no? A donde ya entra toda la clase media. Miren, como parte de esta lógica, digamos, de ser la octava ciudad más rica del mundo, aquí en la ciudad hay una de las mayores concentraciones de millonarios y billonarios. Estamos hablando en dólares del mundo. Hay como 30.000 millonarios. Sí. Sí, pues es que nunca los invitan a Santa Fe, pero deberían de ir por allá a la primera victoria. Es un barrio de resistencia de la U3 histórico que no ha cedido y que está ahí en el corazón de esos proyectos, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de eso. El núcleo de la ciudad no son solamente las inmobiliarias. Hay algo muy importante que está, miren, están así con las inmobiliarias, que es la industria automotriz. En la Ciudad de México hay 10 millones de automóviles. ¿Escucharon bien? 10 millones. 10 millones. Y la ciudad, si para alguien fue construida, fue para los automóviles. Quien metió la industria automotriz en México fue Álvaro Obregón. Él es el histórico constructor, un admirador en los Estados Unidos de las carreteras, de las ciudades, de los autos. Se paseaba y fue el que dijo, no, pues la cosa va a ser ya no invertir en ferrocarriles, que se detenga, los automóviles, a poner negocios con su familia de distribuidoras. Es el que metió a la Ford, a la General Motors. Y esta fue la clave desde que se dijo, bueno, la Ciudad de México va a crecer después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, es que este es un actor clave, estratégico, que siempre queda invisible, queda intacto. Todas las porquerías que ha hecho Mancera son al servicio de la industria automotriz. Todas las restricciones de circulación son, es que fíjense, si se obliga a que todo el mundo compre un auto nuevo, porque si tienes, ¿no? Si tienes uno jodido, pues ya no puedes circular un día, no, 2 días, ¿no? Y o ya no puedes circular más que a partir de las 12 del día. El año que entra seguro van a poner más restricciones, ¿no? Porque digamos, llevar al que se mueve y tiene cultura de carro a que obligadamente compre otro.
Oye, pero no me alcanza, no importa, hombre, cómpralo a crédito. Tú te endrogas el resto de tus días, pero tú cómprate, además cómprate pues ¿cómo se siente alguien cuando compra un automóvil? Se siente seguro, se siente que ya la hizo, que hasta puede conseguir algo que le hacía falta, hasta hijos nacen de los la cifra estadística de cuántos de los habitantes de la Ciudad de México fueron concebidos en un automóvil no la tenemos. El automóvil es muy importante, es el núcleo. Miren, todo el modelo urbano norteamericano, porque es esa idea de la ciudad de que se extiende, que es como creció la Ciudad de México. Ese es el modelo gringo y no puede existir si no está articulada por un esqueleto de vialidad automotriz. Es anterior al neoliberalismo, pero el automóvil es la privatización de la movilidad. Es decir, como se construyó todo en base al automóvil, esta ciudad no tiene sistemas de transporte colectivos masivos, rápidos y eficaces. No tiene eso. Porque si lo hacían, no se vendían 10 millones de autos. Punto. Se hizo para vender 10 millones de autos. Bueno, pero la Ciudad de México no solo es negocio por automóviles y por inmobiliarias. La ciudad es una red de redes, es una red eléctrica, es una red de drenajes, es una red de agua potable, es una red de movilidad, es una red de tubos de gas, es una red, pues ¿cómo? ¿Cuándo nos damos cuenta de que es una red de redes? Cuando tiembla, porque se rompen todas las chingadas redes. Ve uno de los videos de ahora, ¿cuántos videos se hicieron? No, yo ya vi como 150 videos del desmadre de toda la ciudad, de todos, el gas, no prendan un cigarro, cabrón. Pues claro, se rompieron todas las redes de gas. Esa es la ciudad, es una red de redes. Es una red de servicios, es una red de movilidad de la basura. Fíjense, otro ejemplo, no del temblor. Acuérdense que hace como 5 o 6 años, cuando estaba, son 6 o 7 años, cuando llegó la fiebre, se acordarán, la fiebre calderonina. ¿Se acuerdan de esa fiebre? Que nos prohibieron dar besos, ¿no? Bueno, estaban así, se va a acabar el mundo y nos vamos, el virus se va a salir y nos va a contagiar a todos. En ese momento se inundó, cayó una tormenta de cambio climático, un super tormentón de cambio climático, y se inundó Ecatepec. No sé cuántas colonias, seguro Jaime estuvo ahí. Se reventaron los drenajes. Entonces la gente estaba a 1,5 metros de agua, es un término de filosofía, con caca, ¿no? Así, o sea, hablando de que no se dieran besos y la gente viviendo en la mierda, ¿no? Y se inundó Nesa. Bueno, o sea, las redes no solo fallan cuando hay temblores, fallan cuando hay cambio climático, se revientan. Bueno, se inundó Nesa. Pues no entraban los camiones al borde de Xochaca, uno de los basureros más grandes del planeta. Entonces no se podía colocar la basura allá, en el bordo. Entonces, ¿dónde la colocaron? En todos los parques, hasta en el parque hundido. Así, la gente tan limpia de la del valle, ahí montañas de basura con sus
correspondientes ratas y fauna nociva. ¿Por qué? Porque hay cambio climático. Otro ejemplo, el año pasado, ¿se acuerdan de los vientos? ¿Me acuerdas? Porque el año pasado nomás hubo uno en febrero, que llegaron los vientos y que se caen todos los árboles, ¿no? ¿A dónde se caen? Se caen. No, antes de caer en un carro, caen en todas las redes de cables, que es una de las redes que les dije. Pues no estuvo todo el día sin luz. La ciudad estuvo sin luz. ¿Y qué? Y sin teléfono. También son cables de teléfono. Bueno, hay otros cables que son de televisión, ¿no? Diablitos, o sea, hay de todo. Entonces caen los árboles y caen además sobre el objeto. Yo no sé por qué no hay un movimiento, ya hay de derechos de la naturaleza, ¿no? Derechos humanos, derechos naturales. Debería haber un movimiento para los derechos de los automóviles, porque se caen arriba de los autos y los aplastan. Los autos sufren mucho con el cambio climático. Por eso. Miren, cuando el cambio climático, estoy diciendo esto no para divertirnos, el cambio climático está comenzando. Y miren, el próximo temblor, ¿cuándo va a ser? Dicen que impredecible, no es tan impredecible. No, yo no soy Alex Beckman, no les voy a decir cuándo va, que las tormentas solares y que ya se va a acabar el mundo. No, la fecha no se puede saber, pero sí se sabe que viene uno muy grande. Que no va a ser de 8.1, sí se sabe. Y además se sabe el epicentro, viene entre Cihuatanejo y Acapulco. Ya sabe cómo va a entrar y cómo van a moverse las ondas. Esto no hay científico con el que puedan hablar que no se los diga. Pero no sabemos si va a ser en 10 minutos o en 100 años. Ese es el problema. No sabemos. Pero del cambio climático sí sabemos. El año pasado sopló un día en febrero que acabó con todo a razón. Este año sopló 2 días. Acabando en los primeros días de marzo y ahora en agosto. Ya hubo 2. Hay lugares donde se forman tornados. En el centro de los Estados Unidos se están formando, los tornados son bastante angostos, se están formando unos tornados brutales, así parecen medio huracanes, tornados gigantescos. Pero en Ucrania se formaron 14 tornados en la región de Ucrania. O sea, el cambio climático está comenzando. Están cayendo granizos. Oye, es que se rieron del derecho de los autos. Están cayendo unos granizos de esta dimensión y atraviesan los parabrisas. O sea, si te caen, te matan. Eso está subiendo. En los segundos ventiscas de este año, ya no se cayeron solo árboles, se cayó mucha propaganda. Y así la mantenían los hijos de puta. Toda su chingada propaganda arriba de los edificios. Entonces están cambiando las condiciones, está cambiando. Es que en una tarde, en 2 o 3 horas cae el agua que antes caía en 2 meses. Ese es el problema. Y se enfría a unos niveles muy grandes. Y eso está comenzando. Entonces, además de los sismos, tenemos el problema del cambio climático. Y miren, es muy importante que imaginen que la ciudad son redes y redes y redes, porque todas las redes están conectadas entre ellas. Cuando falla una, fallan otras, y entonces se generan colapsos de redes.
Ahora en el temblor, pues cómo se armó el desmadre. O sea, ¿qué pudo hacer el gobierno simplemente para garantizar la movilidad? Quien sacó la movilidad fue la gente. Es que no tardaron ni una hora y la gente, todos los chavos estaban dirigiendo el tráfico. Y el gas se rompió. Y la distribución del agua, ¿cuánto? Estuvieron un mes sin agua en Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco, un mes, y hay zonas que todavía ni tienen agua. Y los drenajes, seguro pueden contar de eso allá en Tláhuac, que ayer estuvimos visitando el terreno, están las casas abiertas y así los tubos del drenaje que salen. Y la gente sigue usando los excusados, no tienen dónde. O sea, están rotas las redes. Es un colapso de redes que convergen y que generan una situación de caos. Y estos, aquí dejo estos que están detrás, que son las inmobiliarias, no empezaron ahorita ni empezaron con el neoliberalismo. Desde los años 40, en la posguerra, tomaron la decisión de que esta ciudad tenía que crecer. Y cada vez que hubo sismos, que se tuvieron que tomar medidas frente a los sismos, en 46, en el 58, en 66, en 79, cuando se cayó la Ibero, ya nadie se acuerda, se desplomó la Ibero, lleno de estudiantes, en 79, allá en la Campestre Churubusco. Entonces, conforme venían ocurriendo todos estos movimientos sísmicos, estaban en el problema de las normatividades. Hay una historia precisa de cómo la naturaleza avisaba, cómo deberían de haber corregido y cómo se hacían las autoridades, el gobierno federal, los ingenieros de la UNAM, los colegios de ingenieros, todas las redes profesionales se hacían pendejos, porque la consigna era que la Ciudad de México se extendiera y se extendiera, hasta que hicieron de ella el octavo negocio urbano más importante del planeta. Entonces, hay una historia de la política que tiene que ver con la prevención, con el crecimiento de la mancha urbana. Siempre no, pues la gente lo necesita, se tiene que venir. Claro, pues arruinaban al campo. Tú arruinas al campo, pues claro, la gente tiene que emigrar a algún lugar para buscar supervivencia. Pero mientras destruían, exprimían y agredían al campo, claro, pues la ciudad crecía y era el negocio, y que crezca. Esto es lo que ya está en una situación de crisis. El temblor lo único que hizo fue adelantarnos lo que va a ir ocurriendo año tras año con el cambio climático. Solamente hizo eso, pero en realidad la ciudad es inviable hace mucho tiempo. Entonces, claro, no hay agua, entonces sacan agua, entonces secan el acuitardo, todo lo que es el lodo del viejo lago, entonces, claro, avanzan las grietas, ya con el temblor, ya con el cambio climático. No, el problema del agua, saca el agua, ¿no? Están empezando a salir los datos de la cantidad de gente que se muere por millones por contaminación ambiental. Han ocultado los datos, los han ocultado, y todo eso está llegando a su fin. Ayer, ¿quién decía? Creo que era alguna de ellas. Primera llamada, pecador. Primera llamada. Bueno, es el capitalismo. Es el caos del capitalismo.
Yo en referencia, miren, en 87, 2 años después del temblor, hubo un ingeniero civil, perito en estructuras, de nombre Jesús Iglesias, ingeniero de la Guamas Capozalco, que dijo que iba a haber un temblor en donde iban a caer todos los lugares en donde caían. O sea, era predecible. Lo sabían. El Instituto de Ingeniería de la UNAM, más las redes que les describí, lo bloquearon. Este hombre predijo todo, hicieron bullying, hasta la ingeniería dejó, teniendo el nivel más alto de ingeniería en este país. ¿Quieren leerlo directamente? Perdonen la propaganda, compren el último Nexos, el del 4 de octubre. Ahí escribe él. Escribe explicando qué pasó. Es un caso igualito al de las fallas allá en Clavo, que probablemente los compañeros van a ver. Jesús Iglesias. Nexos, 4 de octubre. Léanlo directamente. Las empresas, hablamos un poquito de empresas. Miren, hay 2 tipos de empresas. Las gigantes, las descomunalmente gigantes, y las intermedias. Las más peligrosas son las intermedias, porque son las que ganan menos y entonces proceden de manera más brutal. Pero hablemos de las gigantes. Las gigantes su problema no es tanto es que construyen cosas que se caen. Al contrario, a ellos no se les cayó ni una. Tienen la ingeniería para aguantar lo que sea. El problema es que ellas establecen las políticas urbanas. Ellas son las que establecen la gentrificación. Son 3, no son muchas. La número 1, Carso, de Carlos Slim, propiedad de Carlos Slim. Viene de la privatización de los teléfonos mexicanos. El proyecto del aeropuerto es principalmente un negocio de él. Otro mega proyecto, el más grande de América Latina, la planta de tratamiento de agua en Atotonilco. Ese es de Carlos Slim. Son mega proyectos. De Slim siempre se habla, entonces no me voy a detener. Las otras 2 las mencionó Jaime. Una la mencionó muy bien, la otra la mencionó un poco indirecta. La segunda es la empresa Fibra 1, así se llama, y así para los cuates, Funo. Se dedican a los bienes raíces. Ellos trabajan con moderado nivel de apalancamiento, o sea, no se mueven tanto en la especulación. Simplemente fíjense en qué consiste el negocio, ¿no? Es una empresa de propiedad de capital judío que viene de Miami. Es la familia Elman. El dueño es André Elman, junto con sus hermanos Moisés Elman y Max Elman. Son judíos askenazis, o sea, del centro de Europa. Ellos están conectados al más alto nivel con todas las autoridades del PRI, con Peña Nieto. Ellos son los que están llevando la reconstrucción en Chiapas y en Oaxaca. O sea, son PRI. Ellos eran originalmente Grupo Comex, el de pintura. Inocentes palomitas, vendían pintura para las paredes. Y de esas cosas inexplicables luego formaron un grupo que se llamaba iGroup, y luego ya nació Fibra 1.
se dedican básicamente a la construcción de grandes malls y de las más gigantescas torres de habitación, todas estas que están creciendo por todos lados. Van a ser la más grande de América Latina, en la esquina de Universidad y Churubusco. O sea que los de Coyoacán, a ellos no los van a afectar. La manga, claro que los van a afectar. Los van a dejar sin agua en Coyoacán, así como hicieron en Insurgentes Mixcoac, que era clase media, puro panista. Allá en Insurgentes Mixcoac, Televisa, Miguel Alemán hizo la que está ahí en Churubusco, Insurgentes. Esa es la Torre Manacar, esa es de Miguel Alemán y Televisa, ¿no? Y esas, bueno, a eso se dedican estos de fibra 1. Trabajan industria, comercio, oficinas y otro tipo de propiedades. Para que se den una idea, en propiedades industriales tienen 105 propiedades que son dueñas de 3.800 metros cuadrados. No es mucho. No es mucho. 3.000, ahorita va. En comercios, lo que llaman portafolio de comercio, tienen 309 propiedades con 2.970.000 metros cuadrados. Casi son 2 millones. Tampoco es mucho. En oficinas tienen 85 propiedades con casi 1.000 metros cuadrados, no, eso es lo que menos tienen, pero en 499 propiedades de diferente tipo tienen 7.665.000 metros cuadrados, o sea, terrenos, tienen una antigüedad de 15 años. Ahora, la más grande de todas en inmobiliaria es la que presentó él, ADI. ADI quiere decir Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, propiedad del arquitecto Gamboa de Buen. ¿Oyeron bien el apellido? Gamboa de Buen es primo de Óscar de Buen, que fue exsecretario de no sé qué cosa y es del Consejo Universitario de la UNAM. El presidente actual es el arquitecto Salvador Daniel Cabaz Saga. También son judíos, pero estos vienen del Medio Oriente, no vienen de allá. Ellos son una fusión de grupos. Entonces ellos tienen el 80% de los proyectos inmobiliarios de la Ciudad de México y el 70% de los proyectos inmobiliarios de todo el país. Son 80 grupos, no se los voy a leer, nomás les voy a leer algunos. Grupo Acciona, Parque Reforma, Grupo Alel, Grupo Altea, Desarrollos, los Cinemex, si quieren seguir yendo allí, Citia Express, Big Grand, del Parque Desarrolladora, Grupo Danos, Grupo Gigante, se fueron juntando todos. Grupo Inmobiliario Chedraui forma parte. ICA cuando quebró, porque ICA era la gigantesca de la construcción, ya quebró, ya valió. La compraron Posadas, Frisa, Impulsores Inmobiliarios, ARA es de ellos, Galerías, los de Plazas Galerías, Grupo Dalton, son 80. Estos son los que parten del queso. ¿A qué se dedican? Igual que los anteriores, a malls y torres habitacionales. Tienen una antigüedad, ellos dicen que de 25 años. En realidad, aquí así, repartiéndose en la ciudad, sobre todo tienen 5 años. Empleado de la empresa, empleado, Mancera. De ahí viene. Pusieron a Mancera y ya tienen tienen 5 años, son los dueños de la ciudad. Esas son las 3 grandes.
Las tres bajas, bueno, no son tres, son innumerables, medianas y bajas. A esas son tantas que les vamos a llamar nada más empresas satélites. El problema es que estas ganan menos, entonces son más sucias. Estas cuando construyen, ¿no? Construyen algo, o sea, inventan el nombre de la constructora, construyen, y ya que construyen, disuelven la empresa. De manera que no haya ninguna empresa responsable. No, pues la construyó la empresa tal. ¿Y dónde está? No, pues ya no existe, quién sabe a dónde se fue. Estas son las empresas que más emplean material de mala calidad. Son las empresas sobre todo que controlan a los DROs. Ahora hablamos de eso. Ellas son las que nos controlan. Son como 2000 DROs. Ahora explico. O sea que no nomás hay que concentrarse en las gigantes, sino hay que entender bien el caos, digamos, con el que está operando la acumulación de capital. Responsable principal: Andrés Manuel López Obrador con el bando número 2. Si sienten que es grave lo que estoy diciendo, investiguen la historia del bando número 2. El bando número 2, Andrés Manuel lo aplicó para las 4 delegaciones centrales de la ciudad, nada más, para hacer gentrificación allá. Cuando llegó Marcelito, dijo, bando número 2 para toda la ciudad. Y hasta le cambió de nombre, ¿no? Ya con Marcelo Ebrard ya no se llamaba bando número 2, sino que se llamaba la norma 26. Y ya cuando llegó Mancera, le cambió y se llama la norma 30 y 31. ¿Qué han hecho con este desmadre? Bueno, el bando número 2, dentro del equipo de López Obrador hubo una oposición. Un ingeniero muy importante se opuso, y como se opuso, lo corrieron, y entonces pusieron al frente a Claudia Sheinbaum, que sí es ingeniera, pero química. Es ingeniera química, no es ingeniera de obras, estructural, ni es perita. ¿Cómo? Sí, pero es ingeniera química. Trabaja. ¿Sí? Bien. Ese es el problema. Estas leyes y estas normatividades que han permitido toda esta especulación urbana terrible. Terrible. Yo nomás le estoy adelantando porque ahora en la campaña presidencial hasta videos le tienen preparado el PAN al López Obrador. Hay una serie de acuerdos, va a salir mucha información. Es un problema estructural. Me imagino que él lo hizo en la idea de mandar una señal a los empresarios de que no era antiempresarial, ¿no? No porque haya hecho negocios personales, no creo. Pero en la mitología griega se dice abrió la caja de Pandora. Abrió la caja de Pandora. Y los que siguieron, pues los vimos, sin escrúpulos. Y claro, eso es lo que está reventando, como decía Ángel. Esa es la crisis que estamos afrontando. Entiéndase, ya concluyo con eso, ya me extendí mucho. Entiéndase, entregaron
al capital privado el manejo de la ciudad. El interés general no importa, el interés público no importa. En el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, a eso le llamamos desvío de poder. Ocurrió un desvío del poder urbano en la Ciudad de México. Es un caso típico. Y lo que vimos pues, fue un privilegio de capitales, es decir, una política de privilegios, tal exactamente como lo describió Jaime. Y claro, los que quedan en medio son los ingenieros. Desde el sismo de 85, el gobierno vendió todos sus inmuebles. Se dio cuenta y dijo, ah cabrón, si tengo yo el inmueble soy el responsable. Entonces, desde entonces solo rentan los inmuebles. Entonces, bueno, las empresas son responsables. No. Las empresas, si son medianas o pequeñas, se hacen ojo de hormiga. Y si son grandes, no se les cae nada. Entonces, ¿quiénes son responsables? Ah, pues vamos a meter a los ingenieros. Entonces, imagínense que son ingenieros. Para todo el país hay 50 peritos profesionales certificados en estructuras. Nada más hay 50. Bueno, Peritos profesionales certificados. eso un nivel más. Esa es la punta de la pirámide. Nada más hay 50. Es decir, no hay mayor autoridad en ingeniería de obras que los peritos profesionales certificados en estructuras. Todos pertenecen al Colegio de Ingenieros Civiles de México y la punta de la punta, es decir, los más importantes, todos están en el PRI, están controlados, o sea, los que son peritos del gobierno federal. Hay otro tipo de peritos que son por gobierno del Estado, son menores, pero esos nomás operan por Estado. Pero aquí estamos hablando de los 50 más grandes. Debajo de ellos, en el caso de la Ciudad de México, vienen lo que se llaman corresponsables de seguridad estructural. Los corresponsables de seguridad estructural son 200. 80 ya están viejos, ya no trabajan. Operando 120. Controlados por el moche, por la amenaza, por las redes. El que se salga pierde toda su carrera. Todos absolutamente controlados. 120. Y abajo están esos de los que oyeron mucho en el temblor por todos lados, los DROs. DROs quiere decir directores responsables de obra. Cuando se hace cualquier obra hay un DRO que es como el director de la orquesta. Un DRO lo que hace es que trata con peritos de todo. Para sistemas de agua se necesitan peritos, para estudios de suelos se necesitan peritos, para estructuras se necesitan estos peritos, los que acabamos de... Es decir, construir una obra es articular muchos peritos. Eso es lo que hace un DRO, pero esos nada más operan, es decir, no es que operen a lo bestia, piramidalmente, como los peritos. Estos nada más operan por obra. Claro, pueden tener muchas obras y son materia de corrupción brutal. Ellos articulan los peritos. Adentro de una obra, adentro de la obra, adentro de la obra. Afuera de la obra, más bien los que controlan todo son los 50 peritos. De los 50 peritos creo que hay unos 2 o 3 honestos. Y no sé si me estoy equivocando.
Miren, yo trabajo en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Vamos a hacer un informe, vamos a hacer un expediente de esta situación completamente catastrófica en términos sísmicos, en términos geológicos, en términos de ingeniería de construcción, en términos de urbanismo, en términos de medio ambiente. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Es gravísimo. Realmente, si se espantaron, ¿saben qué? Movilícense. No estén perdiendo el tiempo. Pues ¿para dónde? El sábado hay una reunión de afectados en el club del domingo, en el club de periodistas. Es momento de levantar una gran organización en la defensa de nuestros derechos urbanos. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Es momento de movilizarnos. En Tláhuac les preguntamos a los campamentos, ¿qué están necesitando ahorita? Ahorita en Tláhuac lo que se requiere es comida. A la gente ya se le pasó el susto, ya se le pasó la culpa de estar vivo y están dejando que la gente... Bueno, ya hablarán las compañeras de Tláhuac. Hay muchas cosas que hacer, hay que movilizarse, ¿no? Hay que tener muy claro quiénes son y cómo mueren, cuál es el tamaño del poder de los grupos que han creado este caos de privatización de la Ciudad de México, y hay que movernos, hay que movernos. Hay que movernos. Ya no voy a hablar de las elecciones. Muchas gracias, Andrés. Creo que la intervención de Andrés y la de Jaime son muy complementarias, y en el caso de la de Andrés pudimos percatarnos de una gran estructura del capital internacional metido en todo el negocio inmobiliario. Y una cosa fundamental que dijo Andrés, y que la mayor parte de los que andan manejando un coche no se dan cuenta, ni saben, ni mucho menos, ni quieren saberlo en su mayoría, además, porque el coche realmente hace un daño terrible desde el punto de vista psicológico. Eso está estudiado. Es el maridazgo que hay entre las inmobiliarias y las automotrices. Las automotrices son las más importantes, porque el negocio inmobiliario, en fin de cuentas, como explicó Andrés, lo que hace es servir los intereses de la automotriz, aunque ganen miles de millones también las inmobiliarias, pero está sirviendo los intereses de la automotriz. Ustedes oyeron la locura, la estupidez, el crimen, mejor, de meter 1 millón de autos aquí donde no cabe ya más ninguno, y de cada vez hacer más difícil la circulación de los coches viejos, para obligar a las personas a comprar coches nuevos. Afortunadamente yo estoy en serio, dejé de ser chofer y propietario de automóvil hace ya unos cuantos años, no pienso volver a hacer. Pero claro, eso no modifica que yo sea una víctima de manejo también. No dispongo tampoco de un transporte colectivo que tenga un mínimo de seguridad y de comodidad. En fin, todo lo que sabemos de las deficiencias del transporte en la Ciudad de México, que llevan a mucha gente a no ver otra salida ni otra solución que el automóvil, porque además se estimula que la gente compre el automóvil como tipo de.
Y me parece que lo más actual de lo que dijo Andrés es que si no se hace resistencia a esto, pues el capital privatizará, o sea, culminará la privatización que está ya muy avanzada de la ciudad, la gentrificación. La gentrificación lo que consiste es en poner a los sectores ricos y acomodados en la Roma, la Condesa, los corredores que explicó Jaime ahí, y hacer que se vayan por esos procedimientos, incluyendo matones armados, a los demás que se vayan de aquí y tengan que ir a parar la cara a yo no sé dónde. Ya esto se veía venir también con las casas estas que construyó el Infonavit, que nadie puede llegar hasta allí, y además que carecen de servicios públicos. O sea, construyeron estas urbanizaciones que además las casas en 2 años ya no sirven para nada. Hay gente que las está pagando y no las tiene, no puede, no tiene habitabilidad ninguna. Entonces, si a esto no se le hace resistencia, como decía Jaime y luego Andrés, y creo que esta reunión puede ser el despegue de un movimiento ya articulado, que supongo que estarán buscando que vayan personas afectadas de todas las partes de la ciudad, porque el poder aprende. Y ya, por ejemplo, nos explicaba Jaime cómo no quieren albergarlo, porque eso fue lo que creó la presión en el 85 y obligó a que se solucionaran muchos de los problemas. Bueno, ustedes han visto que los famosos créditos blancos de Mancera y del gobierno federal, ahí salió en la jornada una cuenta, son 18.000 pesos al mes. 18.000 pesos al mes. Si eso que, sin pagar interés, eso, y que supuestamente los intereses los paga el gobierno, 18.000 pesos mensuales durante 20 años. Que la mayor parte de la gente afectada por esto no tiene trabajo, o son jubilados, o aquí nadie tiene 18.000 pesos mensuales, por favor. Es que mucha gente no gana, yo no dije 18, no gana ni 12. Si no, carajo van a tener 18.000 pesos mensuales. Bueno, muchas gracias.